Bueno, bienvenidos a un día más para continuar con lo que es el capital. En este día vamos a trabajar el capítulo 24. El capítulo 24, la llamada acumulación originaria. Este capítulo, vamos a trabajar el apartado o subapartado 1, que sería el secreto de la acumulación originaria, el 2, que sería la expropiación de la población rural a la que se despoja de la tierra, 3, la legislación sanguinaria contra los expropiados desde fines del siglo XV, en leyes reductoras del salario, y el punto 4, que sería la génesis del arrendatario capitalista. Creo que el 4 no entraba, ¿no? Todo bien. Sí. Si no lo habéis leído, no os preocupéis. Ponía 38 hojas. Bueno, da igual. Bueno. Porque luego empieza otra explicación distinta. Pero serán quintadas. Y no, Bueno, pues lo explica yo el próximo día otra vez. Porque es es fundamental. Bueno, vamos a iniciar con el secreto de la acumulación originaria. La verdad que este capítulo 24 es un capítulo que se nos relata como una novela en realidad. Cuando lo vamos leyendo, si nos vamos remontando a lo que es el siglo XIV, XV, XVI, hasta llegar a la actualidad, que podríamos decir que es toda la historia o todo el proceso histórico de del capital, del desarrollo del capital. El número 1, el secreto de la acumulación originaria. Hemos visto cómo el dinero se transforma en capital, cómo mediante el capital se produce plusvalor y del plusvalor se obtiene el capital. Es decir, hemos venido revisando hasta este momento dentro de la revisión y lectura del capital, ese proceso, ese primer momento. Es decir, cómo el dinero se transforma en capital, cómo mediante el capital se produce plusvalor y del plusvalor se obtiene más capital. Encontramos en este primer momento, encontramos que las masas de capital relativamente grandes se encuentran en manos de los productores de mercancías, que es quizás, no es nada extraño, sino es una continuación de lo que se ha iniciado de lo que hemos estado revisando y leyendo hace ya algunas semanas. Todo el proceso supone una acumulación originaria previa a la acumulación capitalista, que no es resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. Entonces, cuando estamos hablando de la acumulación originaria, en realidad lo que vamos a revisar ahora es el punto de partida de lo que sería el sistema de producción capitalista. Que es el que denominamos originaria, su punto de partida. Esta acumulación originaria se nos explica como una anécdota del pasado. Esto es muy interesante. Y se nos dice, en tiempos muy remotos, había por un lado una élite diligente, y por el otro una pandilla de vagos y holgazanes. Los primeros acumularon riqueza y los últimos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo.
Y de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa que aún a hoy, pese a todo su trabajo, no tiene nada que vender salvo sus propias personas y las riquezas de unos pocos que crecen continuamente aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo. Los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos. Y esto yo creo que en el inicio, que es lo que estamos intentando analizar en este momento, pero si los analizamos en este momento histórico que nosotros estamos viviendo, yo diría que tampoco son idílicos para la clase trabajadora. El dinero y las mercancías no son capital desde un primer momento, como tampoco lo son los medios de producción y de subsistencia. Requieren ser transformados en capital. Esto solo puede operar bajo determinadas circunstancias coincidentes que se enfrenten y entren en contacto dos clases muy diferentes. Por un lado, los propietarios del dinero, los medios de producción y de subsistencia, a quienes les toca valorizar mediante la adquisición de fuerza de trabajo ajena la suma de valor de lo que se han apropiado. O sea que, al otro lado, trabajadores libres, vendedores de fuerza de trabajo propia y, por tanto, vendedores de trabajo. Este momento, si veis, es tremendo, porque no solamente son los propietarios del dinero, sino de los medios de producción de subsistencia y además ellos mismos valorizan todo lo que de lo que se han apropiado, digamos. Con esta valorización del mercado, están dadas entonces las condiciones fundamentales de producción capitalista. Es decir, por un lado tenemos la coincidencia de dos clases, la dueña de los medios de producción y la que no tiene nada, a la cual se le ha expropiado absolutamente todo. Entonces, aquí estas son están dadas en este momento las condiciones fundamentales de la producción capitalista. La llamada acumulación originaria no es por consiguiente más que el proceso histórico de escisión entre productor y medios de producción. Aparece como originaria porque configura la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo. Está claro que lo que vamos a analizar esta tarde son pues precisamente las condiciones y hechos históricos que han pasado a lo largo de los siglos, desde el siglo XIV hasta ahora, que es este proceso histórico y que nos muestra esa escisión que hay, ese antagonismo que hay entre dos clases sociales que surgen a partir de todos los hechos que vamos a ver a continuación. Los momentos en que se separa súbitamente y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción y se les arroja en calidad de proletarios totalmente libres al mercado. Poco. No pasa.
Decía que los momentos en que se separa súbitamente y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción y se les arroja en calidad de propietarios libres, totalmente libres al mercado de trabajo, es un momento fundamental que se da, bueno, al inicio, digamos. Cuando se están asentando las condiciones para que se desarrolle lo que es el sistema de producción capitalista. La expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso. De ahí que debamos considerarla en primer término, la historia de esa expropiación que adopta diversas tonalidades en diferentes países. Aquí tomaremos como ejemplo Inglaterra, ya que en dicha expropiación reviste su forma más clásica. Pero este proceso se llevó a cabo en muchos países. Y en otros, en Europa, ¿no? Francia, que fue paralelo con Inglaterra, pero también en Alemania, en Holanda. Eso se ve en los siguientes apartados cuando analicemos las leyes que fueron implantadas. Esto también se dio en otros países y en otros continentes un poco más tardío, digamos. Pero también podríamos analizar cualquier país de América Latina y encontraríamos que se dio el mismo proceso, adaptado obviamente a lo que se producía allí y a la población y a las condiciones, pero los mecanismos fueron exactamente los mismos. Bien. Punto número 2. Como veis en la primera parte, este punto 1 es como una introducción global, un planteamiento global de los elementos que se dan para el desarrollo de la producción capitalista. En el punto 2 nos plantea la expropiación de la población rural a la que se despoja de la tierra. Si bien es cierto, en el punto 1 solo te lo plantea y te lo explica a nivel general, aquí en el punto 2 entonces ya desarrolla. Yo lo que he intentado es plantear diferentes hechos que se dan en el orden en que los plantea Marx. No sé si me salto alguno, pues bueno, pues ya lo comentáis, ¿vale? En primer lugar, dice Marx, en Inglaterra, en el siglo XIV ya había desaparecido la servidumbre de la gleba, que es de las cosas, digamos, que él menciona desde el inicio. En el siglo XV, la inmensa mayoría, en el siglo XV, la inmensa mayoría se componía de campesinos libres que cultivaban su propia tierra. Este es otro hecho. Siguiente. En las grandes fincas señoriales, el arrendatario libre había desplazado al valío, siervo, el mismo en otros tiempos. Los trabajadores asalariados agrícolas se componían en parte de campesinos que valorizaban su tiempo libre trabajando en las fincas de los grandes terratenientes, en parte de una clase independiente, poco numerosa tanto en términos absolutos como relativos, de asalariados propiamente dichos. Estos eran campesinos que trabajaban para sí mismos, pues además de su salario se le asignaban tierras de labor con una extensión de 4 acres o más. Y asimismo los famosos cotages. Y disfrutaban a la par de los campesinos propiamente dichos, esos campesinos libres que he mencionado anteriormente, del usufructo de las tierras comunales, sobre las que pasía su ganado y la cual les provee de combustible.
del combustible que necesitan pues para su vida familiar. La leña, la turba, etcétera, todo lo que necesitaban. En el siglo XVI, una masa de proletarios libres como el aire fue arrojada al mercado del trabajo por la disolución de las mesnadas feudales, que, como observó Sir James, en todas partes colmaban inútilmente casas y castillo, que era como decir, bueno, aquí mandémosles, no los necesitamos, hay que deshacernos de ellos. Ya aquí también encontramos el gran señor feudal, opuesto a la realeza y al parlamento, creó un proletariado muchísimo mayor que las mesnadas al expulsar violentamente a los campesinos de la tierra, sobre los que tenían los mismos títulos feudales que él mismo, y al usurparles las tierras comunales. Esto se da, este proceso, el señor, bueno, en este momento hay muchas guerras entre los señores feudales, hay una lucha por quedarse con todo, con la tierra, que es lo que se está haciendo. Aquí en esta parte encontramos que los señores feudales acaban prácticamente, queman casas, destruyen todo, o sea, la idea es destruir toda la propiedad, todo aquello que le pueda permitir al campesino o a la clase proletariada que se está creando, digamos, a los trabajadores libres, entre comillas, todo lo que no, se les quita todo lo que les puede dar cierta libertad. Se necesita que toda esta nueva clase, que toda esta masa sea totalmente dependiente, pues, de los dueños de los medios de producción que se están creando en este momento. Está claro que aquí este proceso lleva muchos siglos, o sea, no ha sido una cosa de un día para otro. El proceso de expropiación violenta de las masas populares recibió un nuevo, a todo eso que se estaba dando, viene un nuevo acontecimiento terrible que impulsó en el siglo XVI con la reforma y a continuación con la expoliación colosal de los bienes eclesiásticos. Esta era, la Iglesia, era propietaria feudal de gran parte del suelo inglés. La supresión de monasterios arrojó a sus moradores al proletariado. Los propios bienes eclesiales fueron objeto de donaciones a los favoritos del rey o vendidos a precios irrisorios a arrendatarios y residentes urbanos especuladores que expulsaron en masa a los antiguos campesinos tributarios hereditarios, fusionando los predios de estos últimos, porque aquí también en este momento se están dando una serie de fusiones, porque lo que no se quiere son esas pequeñas parcelas, sino se quiere quitar todo a los que tienen algo. Y en este caso, los herederos, los que vivían en los monasterios y que tenían por herencia que heredar todas esas propiedades, se les fueron quitadas y si habían 3 o 4 o los que fueran, se fusionaban en una sola propiedad. En este momento aparecen, si no me equivoco, las baronías y son grandes propiedades y extensiones que se ubican en unas pocas manos, digamos. Aquí también encontramos los bienes fiscales apropiados de una manera tan fraudulenta, sumados a la
depredación de las tierras eclesiásticas en la medida que no se habían perdido ya durante la Revolución Republicana, constituye el fundamento de los actuales dominios principescos que posee la oligarquía inglesa. Bueno, decimos la oligarquía inglesa, pero creo que esto casi que se refiere a todos los países del entorno, digamos. Por lo menos lo que más creo yo que conocía Marx cuando está escribiendo El Capital y documentándose y leyendo todo lo que había en relación a esta concentración, digamos, que se está dando de la tierra. Así tenemos que en el siglo XVIII, aún no comprendía en la medida en que lo prendió el siglo XIX la identidad existente entre riqueza nacional y pobreza popular. De ahí la muy encarnizada polémica que se libra en los libros económicos de la época acerca de los cercamientos de tierras comunales, ¿no? Que fue una de las formas como el cercamiento o los enclosure of common, estos no solamente fueron tierras baldías, no, estaban cultivadas, eran tierras fértiles y es más, pues esto era todavía de mayor interés, ¿no? También nos habla de una duquesa que incluso saca a los clanes, a un clan, y los manda y les alquila unas tierras que nunca habían sido explotadas y que eran tierras infértiles, y a continuación, que están allí con el mar al lado, y entonces, bueno, pero les llegó hasta el olor del pescado y también alquilaron, como nos cuenta así como en novelita casi, cómo se les dio estas tierras infértiles, se colocan ahí, pero y estos felices ya se la veían que podían coger ahí el pescado y vivir del agua y estar, y nada, también alquilaron a las grandes vendedores de pescado de Londres, les alquilaron también el mar, esas tierras. Bueno, tremendo. Bueno, la usurpación de las tierras comunales y la consiguiente revolución de la agricultura surte un efecto tan agudo sobre la situación de los obreros agrícolas que, según el propio Eden en 1765 y 1780, dice, el salario de los mismos comenzó a descender por debajo del mínimo y a ser complementado por el socorro oficial de beneficencia, que es otra vergüenza para mí. Yo me imagino que Marx, cuando leía esto y cuando lo veía, tuvo que indignarse, porque no solamente se les hacía trabajar, se les quitaba, se les expropiaba, se les hacía trabajar y encima luego se le daba como, mira, y soy además bueno y te voy a dar un poquito para que vivas un poco mejor, cosa que no era así porque ni siquiera tenían las condiciones mínimas materiales de vida para poder vivir. El último proceso de expropiación que privó de la tierra al campesino fue el llamado clearing of estate, que es el despejamiento de las fincas que consistió en realidad en barrer de ellas a todos los hombres. Es decir, todos los hombres fuera de la finca tienen que ir a trabajar allá a otros sitios. Entonces, en este caso, digamos, a las ciudades, ¿no? Aunque habían pueblos que fueron quemados, incendiados, se quedaron en una decadencia y baldíos, pero también todas las masas fueron orientadas hacia las ciudades nuevas donde se estaba creando esa nueva industria.
Así podemos concluir este apartado y decir que la expoliación de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpatoria practicada como el terrorismo más despiadada de la propiedad feudal y clánica en propiedad privada moderna, fueron otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria, ¿eh?, de este sistema en el que estamos viviendo, el sistema capitalista. Esos métodos, hay que decir, conquistaron al campo para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo al capital y crearon para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado enteramente libre. Bueno, lo de enteramente libre lo vamos a dejar ahí, porque en realidad lo que hicieron es hacerle creer a todos que eran libres. Lo veremos un poco más adelante, lo comenta Marx. Bueno, estos, digamos, son todos los hechos. Igual luego, quien quiera profundizar más, además todos vosotros ya habéis leído el capítulo, allí te va contando como novela. Yo lo que he intentado es hacer los hechos más importantes que creo que se dieron, pero luego te pone una cantidad de ejemplos, como lo de esta duquesa de Sutherland, si no me equivoco, que es la que se queda ahí con una gran baronía, que manda a estos en Glasgow, si no me equivoco, ahí a la playa, les alquila, bueno, una cosa tremenda. Está por ahí. Bueno, pasamos al punto 3, y el punto 3, la legislación, nunca mejor dicho, sanguinaria contra los expropiados desde fines del siglo XV, y las leyes reductoras del salario. Los expulsados, aquí, bueno, quizás aquí mencionaré algunos hechos que me parecen importantes, pero, pero no he puesto ley por ley, porque me parecía que eso no era lo importante. Pero sí tenemos que saber que en esta legislación sanguinaria, desde Enrique VII hasta Eduardo II, si no me equivoco, pasando por Carlos V y por Luis XVI, porque esto se va desarrollando paralelamente en Europa, por eso te habla de Carlos I, Carlos V, porque todas estas leyes se van dando también en Alemania, que te habla un momento de Alemania, te habla de Francia, entonces, pero que fue legislado desde cuando se dio todo este proceso que acabamos de mencionar. Bueno, yo creo que nos plantea aquí que Felipe, no, ¿cómo se llama? Enrique VII, el rey de Inglaterra, tanto, fíjate si veía que la cuestión era tan injusta que intentó legislar para evitar que se siguieran quemando los cottage, y sacó una ley que decía que a partir de 20, todas aquellas propiedades que tuvieran 20 acres, que no tenían que quemarse, y además que se reconstruyeran. Enrique VIII, fíjate, estamos hablando de 150 años, donde varios, Isabel también, Isabel I, creo que es Isabel I, bueno, también todos fueron legislando en este capítulo. Se analiza toda la legislación que fue. Algunos, vamos a decir entre comillas, que intentaban resolver la injusticia, pero realmente al final esto no llegó a ningún lado. La legislación que se intentó hacer para favorecer a la clase desposeída, en realidad, pues no fue así. Y al final, pues lo que encontramos aquí es
una legislación sanguinaria contra los expropiados. Y bueno, aquí, en este punto, entonces, en primer lugar, fijaros bien, los expulsados por las mesnadas, por la expropiación violenta e intermitente de sus tierras, no podían ser absorbidos por la naciente manufactura con la rapidez con que eran puestos en el mundo. Al no adaptarse a las nuevas condiciones disciplinarias del nuevo sistema, del nuevo Estado, se transformaron masivamente en mendigos, ladrones, vagabundos, en parte por inclinación, pero en los más de casos forzados por las circunstancias. Claro, se echó una cantidad de población al mundo libre, sois libres, y entonces era imposible que los puestos de trabajo que habían en las ciudades fueran capaces de absorber a toda esta gente. Entonces, a partir de ahí tendrían que comer y vivir, digo yo. Entonces, es cierto que siempre puede haber algunos delincuentes porque les gusta, no quieren trabajar, pero la mayor parte en este periodo fueron forzados por las circunstancias. Bueno, también ahora mismo, ¿no? Podríamos decir, más de alguno estará forzado, tal vez a estar en la calle indigentes o en circunstancias duras, porque este sistema de producción en el cual estamos, pues no le ofrece oportunidades para que pueda tener un trabajo que le permita una vida digna. Bueno, aquí entonces encontramos, de aquí, fijaros bien, a partir de aquí, en el siglo XV y XVI, proliferan en toda Europa una legislación sanguinaria contra la vagancia. Y entonces allí es donde estaba mencionando yo a todos, a Carlos V, Carlos I, el rey tal. Todos legislaron. Entonces, todo aquel que no quería trabajar, o si era, se hicieron leyes para que los cogieran, nunca mejor dicho, les castigaban con no sé cómo se dice, se me va la palabra, pero los tatuaban como a ganado, como era los fierros, como les ponían fierros como al ganado, ¿no? Y era una cosa bestial. Y además, imaginaros, si reincidía el que cogían, la ley le permitía o que pasara a ser esclavo, sus descendientes podrían ser esclavos, el que lo tenía como esclavo lo alimentaba con lo que ya no quería, con desperdicios, y además, si intentaba fugarse, lo cogían, le castigaban, y a la segunda o tercera fuga incluso perdía, lo podía asesinar. Bueno, digo yo asesinar, no sé. Y la legislación, los jueces que en ese momento habían, también favorecían el castigo de este tipo, porque eran leyes que habían sido aprobadas por el Parlamento, y que favorecía, en todo caso, obligaba a los trabajadores a trabajar sí o sí, a fuego y sangre, nunca mejor dicho. Creo que esto fue tremendo. La población rural, fijaros bien, expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabundaje, fue obligada a someterse mediante una legislación terrorista que podríamos calificar, y que la califica Marx, porque estas son palabras de él, de terrorista y grotesca, y a la fuerza de latigazos, hierros candentes y tormentos, a la disciplina que requería el sistema de trabajo asalariado.
ese del que tanto presumimos ahora, ¿no? Fijaros, tremendo. Por consiguiente, en el transcurso de la producción capitalista se desarrolla una clase trabajadora que por educación, tradición y hábito reconoce las exigencias de este modo de producción como leyes naturales evidentes por sí misma. Esto significa que tanta sangre, tanto fuego, tanto hierro hubo que toda la clase fue sometida por los métodos más horrorosos, por lo menos así lo vemos ahora y creo que en aquel momento lo hubiéramos visto igual como Marx, que las siguientes generaciones, incluidas, me incluyo yo misma, consideramos que las leyes del sistema capitalista es como naturales. Donde, no, es natural que este tenga dinero, porque fíjate, lo ha heredado, Aquí está el origen de todo lo que ahora estamos viendo. Eso quiere decir que, claro, toda la clase trabajadora, nos dice, fue completamente sometida. Todos nuestros padres y nuestros abuelos y los tatarabuelos y los antes de los tatarabuelos, que no sé cuáles siguen, todos fueron sometidos a fuego y sangre con estas leyes y ahora nosotros y vosotras, las generaciones más jóvenes, la mayoría, tal vez no los que estamos en el seminario, consideran que las leyes del sistema de producción capitalista son naturales. Fíjate, hasta dónde la población, cierta parte de la humanidad lo ha asumido. Durísimo, ¿eh? A mí esto, vamos, que me hace casi llorar, de verdad. Los trabajadores rurales, aquí hace un apartado, porque estamos hablando de este momento crucial, digamos. Los trabajadores rurales debían contratarse por año. Todo esto estaba legislado. Los urbanos en el mercado libre, ese libre entre comillas. Se prohibía, fijaros bien, bajo la pena de prisión, pagar salarios más altos que los legalmente establecidos. Pero la percepción de un salario mayor se castigaba más severamente que su pago. Fíjate, siempre, si no recuerdo exactamente, pero el dueño de la tierra, digamos, en ese momento, si pagaba más del salario, pues igual le ponían una multa, le hacían por lo civil, una demanda por lo civil. Pero si el trabajador, sabiendo que no podía cobrar más, cobraba más, le demandaban por lo criminal. Fíjate qué diferencia. O sea, el dueño de la tierra por lo civil, es decir, igual una palmadita, una reprimenda y ya. Pero al trabajador, a ese, como cobrara más de lo que le correspondía según la ley, a ese por lo criminal, podría incluso perder la vida. Está escrito ahí, me parece, si no me equivoco, y te lo plantea tal como lo estoy diciendo y un poco quizás más duro. Finalmente, en 1813, se derogaron las leyes en torno a la regulación del salario, pero fijaros que estamos haciendo un análisis desde el siglo XIV y ya estamos en 1813, es decir, en el siglo XVIII, ¿no? XIX, al siglo XIX. Se derogaron hasta el siglo XIX las leyes en torno a la regulación del salario. Era una anomalía ridícula, puesto que el capitalista regulaba la fábrica por medio de su legislación privada y hacía completar el salario del obrero agrícola hasta el mínimo indispensable mediante el impuesto de beneficencia. Es que quiere narices, ¿no? Aquí
Bueno, no sé. Esto aquí a mí me lleva a reflexionar, ¿no? Cuando estamos reivindicando, salimos a la calle y reivindicamos, en lugar de un trabajo digno para todos, reivindicamos la renta de garantía de ingresos, ¿no? Aquí a los trabajadores, fíjate, se les daba una, mediante el impuesto de beneficencia, ¿no? Eso yo creo que un trabajador, un ser humano que vive de la beneficencia en esa época, pero también en esta, aunque sea del Estado, y la controle el Estado, es que desde el punto de vista humano es que es inmoral que en este momento, que estamos en un momento del desarrollo del capitalismo bestial, de un exceso de producción mundial, de todo. No hay nada que no haya un exceso de producción y que todavía en este momento hay gente que no tiene acceso ni a lo mínimo. Bueno, no quiero emocionarme tanto. Así, señores, encontramos que las crueles leyes, además coalicionistas, fueron derogadas también hasta 1825 ante la amenazadora actitud del proletariado. Estas leyes, bueno, el caso francés es muy interesante cuando se lee porque te das cuenta que habla, ¿no? De esas leyes que le prohíbe a los sindicatos, o sea, que es fíjate, es contra los derechos humanos, pero le prohíben que los trabajadores puedan agremiarse, que puedan unirse. Es increíble. Y además, también menciona algo que, bueno, a ver, alguien igual me lo aclara porque creo que me lo pasé corriendo por ahí, cuando dice, ese momento que dice que incluso después de la Revolución Francesa, porque estamos ya en el siglo XIX, dice que incluso si eso podría hacer que volviera al antiguo régimen del que si se aprobaban. Entonces, es como, oh no, se oponían los mismos que habían hecho la revolución en Francia, se oponían a una serie de cambios, entendí yo, según lo que recuerdo, porque eso hacía que regresaran algunas cuestiones al estado anterior de la revolución. Todo eso una anomalía. Bueno, pero ya en 1825 esto fue derogado. Aquí entonces tenemos que la legislación aquí ha sido bestial. Yo aquí a cualquiera, no los que estamos en el seminario, pero cualquiera le invitaría a que lee, porque la legislación es que te quedas realmente pasmada y con la boca abierta viendo que cómo se podía. Primero se expulsan a todos, se les deja en la miseria, se les dice que son hombres libres, venga, ala, camina, camina. Y sin embargo luego se legisla para someterles a fuego, a sangre, a las nuevas condiciones que exigía el nuevo sistema de producción que se estaba instaurando en ese momento y que es en el cual seguimos hoy en día. Bueno, pasaríamos al cuarto punto, que ha sido el punto de la discordia entre sí o no, pero como yo lo tengo preparado, lo voy a hacer y luego ya el siguiente compañero o compañera que venga, la próxima, pues profundiza más en esto, que así aquí somos chulos todos. Vale. Entonces tenemos la génesis del arrendamiento del capitalista. La verdad es que para mí, realmente me pareció que era como para cerrar el círculo de los 4 apartados, del origen, el origen de la acumulación. Aquí, fijaros bien, yo empiezo con algo que dice, ¿de dónde provienen en un principio los capitalistas? Está escrito allí esa pregunta, pero me parece
importante, porque creo yo que esta pregunta la podríamos, sin necesidad de desarrollar esto, yo creo que ya la podríamos contestar con el 1, el 2 y el 3. ¿Me explico? Porque creo que ya sabemos de dónde vienen. Pero bueno, este apartado, el apartado cuarto, es como el resumen, es corto además, son 2 paginitas, el resumen de los 3 apartados anteriores. Bien, aquí, nuevamente, yo intento ir poniendo los hechos. Si se me escapa alguno, por favor, luego pues me lo decís. En lo que respecta a la génesis del arrendatario, podríamos, por así decirlo, palparlo con las manos porque se trata de un proceso lento que arrastra a lo largo de muchos siglos. Estamos hablando desde que se inicia. ¿Se acuerdan en los capítulos anteriores, en los apartados anteriores, nos habla de cómo cómo la población, cómo se le expropia, cómo se le quita la tierra, lo que cultivaban, cómo se expulsa también de las tierras comunales que compartían todos y cómo en ese momento, al inicio, aparece un campesino que trabaja, que arrienda, que trabaja para el señor terrateniente y que el terrateniente le provee de tierra, de ganado y le da los medios para que él trabaje, pero además trabaja tierras de él y al final comparten por contrato, se comparten el fruto final, digamos. Este es, digamos, el inicio de la génesis, de donde viene el arrendatario. Bueno, ahora entonces, de allí, esto no me pasa, eso es, muy bien. Yo decía entonces que la génesis es a lo largo de siglos. Entonces, aquí lo que encontramos, bueno, en primer lugar, en Inglaterra, la primera forma de arrendatario es el balío, que es un poco lo que estaba explicando antes. Durante la primera mitad del siglo XIV, lo sustituye un arrendatario libre a quien el terrateniente provee de simientes, ganado y aperos de labranza. Su situación no difiere mucho del campesino. ¿Se acuerdan? El campesino libre, ese que tenía su tierra y que trabajaba para él. Solo que, atención, aquí en este momento es donde se ve más claramente, solo que explota más trabajo asalariado. Este es el primero, el momento en que empieza a contratar a alguien para que trabaje para él y aquí se da ese inicio, digamos. Su situación, decía, no difiere del campesino, solo que explota más trabajo asalariado. Pronto se convierte en aparcero y en medianero. Él pone una parte del capital agrícola, el terrateniente la otra, que por lo general era la tierra. Ambos se reparten el producto global conforme a una proporción determinada contractualmente. Este me parece muy importante porque es donde se empieza a ver claramente cómo se va dando la acumulación, ¿no? Y quién sale beneficiado con este proceso de acumulación. Esta forma desaparece rápidamente en Inglaterra, del anterior que estaba diciendo, el balío, para dejar su lugar al arrendatario propiamente dicho, que valoriza su capital propio por medio del empleo de asalariados, que ya inicialmente lo hace poco, pero luego empieza a crecer, digamos,
y entrega al terrateniente en calidad de renta de la tierra una parte del plus trabajo en dinero o en especies. Entonces aquí, como veis, vemos la evolución donde ya este arrendatario ya le saca un plus trabajo a la tierra, a lo que tiene, pero que es el trabajo de los que tiene contratados. Y ese plus trabajo, obviamente, lo reparte con el terrateniente, que es el dueño de la tierra. Se lo da en especies o en dinero. Entonces aquí vemos ya claramente por dónde van la acumulación. Entonces, aquí ya nos va quedando claro de dónde provienen en principio los capitalistas. Continúa, otro elemento fundamental. Fijaros bien, la usurpación de las praderas comunales, que ya hemos analizado, le permite al arrendatario aumentar casi sin costos su existencia de ganado, al propio tiempo que el ganado le suministra un abono abundante para el cultivo del suelo. Todos son beneficios para el arrendatario en este caso. En el siglo XVI, un elemento de importancia decisiva se suma a las anteriores que nos plantea Marx. Los contratos de arrendamiento se concertaban en ese entonces por periodos largos, a menudo por 99 años. La desvalorización, entonces, claro, si imagínate, 100 años prácticamente, entonces, la desvalorización de los metales preciosos y por tanto del dinero rindió a los arrendatarios frutos de oro. Se vieron porque, claro, al final por eso los terratenientes pues terminaron muchos pobres, ¿no? Porque, claro, imagínate rentas de 100 años. Cuando ya iban a X años, pues ya no les quedaba nada, pero sin embargo el arrendatario ese sí que se llevaba todo fácilmente. Yo, fíjate que viendo esto pienso, los comerciantes, ¿verdad? El comercio. Fíjate que es el intermediario entre el que produce, digamos, ahora mismo, y es el que se queda con la mayor parte. Baja el aceite, pero nosotros seguíamos pagando el aceite caro. Y fíjate ahora mismo que está a 5 euros, no sé, por ahí, el de oliva extra virgen. Imagínate a 5 euros. Pero si lo comprábamos hace no mucho tiempo a 3 euros, o sea, se supone que ha bajado y a 2 euros. Entonces, ¿quién se queda con todo ese dinero? En esta época el arrendatario. Ahora, ¿quiénes son? Es interesante esto porque lo analizamos a la luz de las cosas que estamos viviendo en este momento. El aumento continuo de los precios de los cereales, del cereal, de la lana, de la carne, en suma de todos los productos agrícolas, engrosó el capital dinerario del arrendatario sin concurso de este. Es decir, si veis, todo es para el arrendatario. El que sale beneficiado al final es el arrendatario absolutamente con todo esto. Entonces, podríamos decir que hecho. ¿De dónde, entonces? Creo que me he ido. No sé, me he perdido en dónde iba. Bien, aquí entonces tenemos, el arrendatario se enriquecía, ya para terminar, al propio tiempo a costa de sus asalariados, que se ve con todos los hechos planteados, y de su terrateniente, que obviamente si tenía un contrato a 100 años, pues al final no recibía nada. Nada tiene de extraño, pues, que Inglaterra poseyera a finales del siglo XVI, fijaros bien, una clase de arrendatarios capitalistas.
considerablemente ricos, si se tienen en cuenta las condiciones imperantes en la época. Eso quiere decir que todo este capital superacumulado, fíjate, ya en el siglo XVI había cantidad de ricos que se habían, bueno, los burgueses, ¿no? Esos que vemos a veces en las películas, que es donde nos queda. Bueno, hasta aquí queda gracias. Y bueno, es interesante este capítulo, la verdad. Es muy bonito el capítulo 24 porque te va contando casi, yo tengo la suerte porque casi como una novela, solo que una novela desgarradora de sangre, fuego, de injusticias, de sufrimiento, de hambre, de miseria. Y a lo largo de este capítulo, pues podemos ver realmente cómo se acumuló y cómo los arrendatarios se convirtió en esa clase que desplazaron a los nobles, ¿no? Que eran terratenientes. Y bueno, supongo que también algunos terratenientes igual no eran nobles, igual, no lo sé. Pero lo que sí nos queda claro en el capítulo, tal como lo plantea Marx, es que el arrendatario es el que sale, ese arrendatario desde el siglo XIV hasta el XIX, es el que sale beneficiado con todo este sistema capitalista en su origen, porque en realidad estamos hablando del precapitalismo. Toda esta parte que he planteado no es el desarrollo del capitalismo, porque es todo es porque son siglos, porque si veis, llega hasta el XIX, cuando está todavía la industria manufacturera, y es cuando se están desarrollando la industria, que ya lo hemos visto, y cuando empiezan y se están dando la configuración de grandes capitales, que luego pues se van metiendo a lo que es el desarrollo del capitalismo, donde sigue creciendo, 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 y una espiral en la cual todavía estamos ahora. Bueno, hasta aquí mi presentación. Si hay primero, pues como todo, dudas, preguntas y luego pasamos o comentarios. Abre el chat al otro extremo. Más para acá, al otro lado, al otro lado. Ahí. No, más, poco más. Ahí. A ver. Para abrir todo. Ahí. ¿No? La cámara. ¿Estás viendo en...? Es que está apagado. Dale ahí a encender. Dale ahí. Ahora. No me favorece nada la cámara, Desde luego actriz no podía ser yo. Bueno, a ver, ¿comentarios? Preguntas, sí, si tienes. No, yo sería comentario. Bien. Pues en efecto, el capítulo me pareció muy bonito. Es como un cuento, como dices. Interesante. Y me ha parecido que se explica de forma muy clara y de forma muy... que se explica de forma muy clara y que se entiende bastante bien en general todo lo que nos cuenta. Voy a cerrar la puerta. Y eso, que explica muy bien todo lo que viene a ser pues, el proceso de esta
esta desposesión, de esta progresiva generación de esta clase desposeída, el proletariado libre, de la concentración y acumulación de tierras, de pocas manos, etc. Me ha parecido interesante en ese sentido, pero me ha faltado, seguramente más por mi ignorancia que por otra cosa, entender un poco las razones por las cuales, o sea, cómo se da el mecanismo está claro, pero no entiendo muy bien a veces el por qué se dan esos cambios en ese momento y en esa manera, quiero decir. Me explico. En este estadio histórico, en el siglo XIV, XV, XVI, el capitalismo no está desarrollado, los capitalistas son solo una forma primigenia de lo que van a ser después y no ostentan ningún tipo de posición dominante en la sociedad. Son un elemento que está, por así decirlo, en un margen cómodo, pero en un margen, y el poder político sigue estando en manos y el económico en gran medida de lo que vendría a ser la nobleza feudal. Y no entiendo muy bien en ocasiones cuál es el proceso, el mecanismo, la razón por la cual se dan todas estas transformaciones destruyendo más. Por ejemplo, pues porque se da en un primer instante pues, la disolución de las mesnadas, de las mesnadas feudales que existían y bueno, explica que se disolvieron, o la disolución de los monasterios, que con la reforma sí, pero antes de la reforma, si no me equivoco, ya está, bueno, a lo mejor es escolar. También el por qué se da esta expropiación, o sea, y encima se muestra que por parte de la monarquía, por lo menos, que legislaba, hay cierto rechazo a ese proceso de expropiación de la tierra, en el cual, pues, los terratenientes proceden a expulsar de sus parcelas, a arrebatarle la propiedad a esa serie de campesinos libres y a desposeerles de esas tierras, apropiándoselas de forma, ya lo dice Marx, totalmente ilegal, incluso en la forma, de ninguna forma guardando los estados legales y en cierta medida con oposición de la ley por parte de la monarquía inglesa, que saca esas leyes de, bueno, no se pueden expulsar a los trabajadores que tengan más de 20 acres, no sé qué, etc. Es decir, no entiendo muy bien qué es lo que impulsa y qué es lo que permite a toda esa serie de movimientos. Sí que hay un punto en el cual se pone entiendo que puede ser parte de la razón, una razón un poco circunstancial y entiendo que incompleta, pero que me ha parecido interesante cuando habla de las ovejas, de cómo pues circunstancialmente se da ese desarrollo de una industria lanera en el sur de Inglaterra, con cierta esto, y eso hace que el precio de la lana aumente increíblemente, y cómo eso hace que el interés de los terratenientes sea a transformar sus campos de cultivo en campos de pastoreo de ovejas, que se les salen mucho más rentables. Y esa entiendo que puede ser una de las razones por la cual estos terratenientes deseen expulsar a este yeomanry y crear, centralizar la tierra en sus manos, apoderarse de ella, etc. Pero no entiendo muy bien a veces algunas otras condicionantes que pueda haber ahí. No sé si me podréis ilustrar. Bueno, yo creo que algunos los da claramente. Él habla de 4 momentos. La disolución de las mesnadas, la usurpación de las tierras comunales, la expoliación, dice, de los bienes eclesiásticos y el robo de las tierras fiscales. Que de alguna forma, bueno, algunos de estos procesos se dan en distintos momentos, pero van sucediendo. Paralelos, sí. La disolución de las mesnadas, ¿a qué obedece? Lo dice en la página 898. El poder real, en su deseo de acceder a la soberanía absoluta, aceleró violentamente la disolución de las mesnadas. Es decir, la lucha entre los señores feudales y el rey, que quiere imponer el poder a los señores feudales, se traduce, por un lado, en que, bueno, el rey dice, no, aquí los únicos soldados que tienen son los míos. Pues tener una guardia, pero tú no vas a recolectar ya no vamos a hacer la guerra llevando cada señor feudal sus soldados a
y uno lleva 100, otro 200, y luego en función de eso se reparten el botín, sino que los soldados son de la nación. Bueno, empieza la idea de... Bueno. Y, por tanto, un conflicto político que tiene un resultado de implicaciones económicas. Pero es que luego hay una respuesta de los señores feudales, lo dice en la misma página. ¿Cómo reaccionan los señores feudales? Cuyo poder se está debilitando porque el poder del rey se está reforzando. Expulsando violentamente a los campesinos de la tierra, sobre la que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que él mismo. Es decir, bueno, por un lado, el rey presiona a los señores feudales, y como los señores feudales están en una posición de debilidad frente al rey, ¿a quién presionan los señores feudales? Pues al más débil, al de abajo, al campesino. Por tanto, el primer proceso está ahí asociado. El primero, la disolución se acelera con la iniciativa del rey, y el segundo se acelera por los precios de la lana. Y los lo que has comentado. Es decir, primero el precio de la lana. Sí. Si la lana aumenta mucho de precio, es mucho más rentable cultivar ovejas, o sea, tener ovejas que cultivar nabos. Y para tener ovejas, pues hay que tener mucho espacio, con lo cual se acelera todavía más la expulsión. La expoliación de los bienes eclesiásticos está asociada claramente a la reforma. Ya no es un argumento estrictamente político, bueno, también político, pero religioso. En el contexto de la aparición de la reforma y de la decisión de Enrique VIII de romper con la Iglesia Católica para ser el... ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los señores todavía mostraban cierta resistencia y el rey tiene que buscar mecanismos para reforzar su poder. Es decir, el Enrique VIII se convierte en jefe de la Iglesia de Inglaterra y sobre la base de eso a todos los monasterios católicos les quitan las tierras. Y expulsan. Bienes que dice más adelante más que tenían una peculiaridad, y es que los campesinos pobres tenían derecho a recibir parte de la renta de esas tierras. Y siempre cuando dicen, no, la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Bueno, estas le hicieron en el siglo XVI. Llevamos dos siglos de retraso en España. Pero bueno, ahí hay otra enorme acumulación de tierras que obviamente esas tierras se las quedaron, ¿quién? Pues el rey y sus válidos, en fin, un nuevo acuerdo, los señores feudales cuyo poder ya no reside tanto en el feudo, sino en la propiedad rural, es decir, en la tierra. Se van convirtiendo en terratenientes, de señores feudales en terratenientes. Y luego vienen las tierras fiscales. Las tierras fiscales son esas tierras que no son de nadie y el Estado es quien se encarga de ellas. Por ejemplo, la asignación de las tierras fiscales, hay unas películas muy interesantes, en Chile y en Argentina, fueron un mecanismo importante de la creación de la oligarquía financiera, de las oligarquías rurales en Argentina y en Chile. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues que esas tierras están vacías prácticamente. Solo hay 4 indios allí, que además se los cargan rápidamente, sobre todo en Argentina. De los mapuches todavía queda alguno. Pero no era un territorio muy poblado, con lo cual lo fundamental para el desarrollo capitalista, esto es otra cosa interesante, no es la acumulación de dinero, es la acumulación de trabajadores libres. Claro. Es decir, la concentración de la tierra, el monopolio, como dice en la 4ª edición, de las tierras fiscales, no se traduce en un desarrollo capitalista acelerado porque no hay gente, porque no hay trabajadores, no hay campesinos, no hay indios, por ejemplo. Si fuera una zona muy poblada de indios, pues si fuera Perú, por ejemplo, Chile, con tierras fiscales, pues se podría expulsar a las ciudades, etc. Pero allí no. ¿Pero aquí? Y eso se produce pues, porque hay tierras, sobre todo en Irlanda. Y en Gales, ¿no? Y en Gales, bueno, bien, sí. En las zonas menos pobladas de... Claro. Pero allí... Y ahí se hacen cotos. Se aumenta la concentración. O sea, que yo creo que explicación sí hay. Hay varias explicaciones. Lo que nos está diciendo es que, bueno, si en el conflicto entre rey y señores feudales, por la razón que fuera, hubieran ganado los señores feudales, el capitalismo hubiera tardado mucho más. Si Enrique VIII se hubiera mantenido fiel al catolicismo,
el capitalismo igual se hubiera desarrollado antes en Francia o en Alemania que en Inglaterra. Son esos acontecimientos no estrictamente determinados, pero que en un momento histórico pues generan una transformación fundamental. Por ejemplo, el tema de las tierras fiscales está asociado a la vuelta, bueno, a la vuelta de la dinastía holandesa, es decir, con la llegada y por tanto, de nuevo del periodos en que hubo católicos en Sisto Reyes, llegó en Guillermo III de Orange, ya se acabaron los católicos y ahora vamos a aprovechar las tierras fiscales y nos las vamos a repartir. Bueno, si no hubieran nombrado como rey al rey de Holanda, pues el desarrollo capitalista hubiera sido muy distinto en otros lugares, etc. A mí lo que más atención me llama es que como que Marx insiste en dos cosas, que frente a una discusión permanente que hay entre dónde está el origen del capitalismo, qué es la acumulación originaria de capital, es una acumulación de capital tal como se entiende normalmente, es decir, de dinero, de oro, en manos de unos pocos señores. Dicen, no. Está la acumulación originaria, no está en los comerciantes, que son un sector que rápidamente se convierte, nos lo ha dicho antes, en industriales. Está en la tierra, en la agricultura, en la revolución agrícola, pero no porque ahí se vaya a producir un enriquecimiento muy rápido de unos pocos señores que como los comerciantes después se convierten en industriales, sino porque en la tierra se genera un producto que es fundamental para que haya acumulación de capital, que son los trabajadores libres. La tierra es el origen de la acumulación originaria, no la acumulación. Eso es un debate que luego veremos con el siguiente capítulo, que por ejemplo en los años 60 estuvo muy vivo entre los que decían que el origen de la acumulación es la expoliación, no de los bienes eclesiásticos, sino de las tierras de los indios en América, y de los esclavos y de las tierras y la población africana, que se le lleva como esclavo a América, y que por tanto ese es el origen del capitalismo. Tesis que todavía sostiene una gran parte de lo que se llama la escuela de la teoría de Wallerstein, que se llama la teoría del capital mundo, se llama del capitalismo mundial, bueno, en fin, la escuela de Wallerstein. Y una gran parte de la escuela de la dependencia defendía eso mismo también. Marx, yo creo que es clarísimo. No. Aquí, para que haya acumulación de capital, el capital de verdad, la base del capital no es el oro. La base del capital es el valor, la fuerza de trabajo. O sea, con la que de alguna forma coincide con los economistas clásicos. No sé si hay alguien más. No sé si esto te ha aclarado. Muy ilustrado. Adrián. A ver. ¿Me oye? Venga, Adrián. A ver, que igual tengo problemas de conexión, que estoy en el coche, ¿eh? Te oímos regular. Tirando mal. Intenta subir. A ver. A ver si lo he hecho. ¿Me oís? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Ahora. Sí, ahora sí. Venga. Un segundo. Vale. Y entonces, ¿no? Dadme el ok y voy. Vale. Nada, eso. No sé si voy a poder intervenir bien, pero bueno, lo voy a intentar. Nada, yo solo quería comentar un poco en la línea de lo que ha dicho Pello y Joaquín. O sea, yo sí que detecté básicamente esa ausencia más o menos también como Pello, aunque Joaquín creo que la respondió bastante bien. Pero creo que esa ausencia en cierto modo es real porque me parece que la intención de Marx en estos primeros apartados, en los siguientes no lo sé, no me acuerdo ahora mismo porque lo leí hace tiempo, no consiste tanto en trazar una génesis de lo que sería el origen del capitalismo propiamente dicho, es decir, de cada uno de los procesos históricos que conducen de forma específica y exacta al capitalismo, que es una tarea de los historiadores y que creo que el marxismo
también se ha volcado en ello, ¿no? Con diferentes teorías. Joaquín ha mencionado una, ¿no? La del sistema mundo, pero bueno, hay muchas otras, ¿no? Está la de Ellen Makes Good, etcétera, que podremos ir comentando. Pero creo que Marx pone el foco muy claramente, no tanto en decir, bueno, vamos a explicar cómo surge exactamente el capitalismo y cuáles son los motivos, sino más bien pretende llamar la atención de algo que la economía política en su época negaba, y es el carácter violento, por así decirlo, de lo que sería la expropiación de la acumulación originaria, ¿no? Es decir, la expropiación violenta de los trabajadores agrarios, en este caso, es decir, de los campesinos. Porque yo creo que lo mencionan varias... Bueno, empieza el capítulo así, diciendo que para algunos es un idilio, ¿no? Se trata de algunos que acumularon capital a través de su trabajo y otros vagos, ¿no? Él lo que pretende desde el principio es negar esa tesis. Es decir, no, si esto no sucedió así, lo que sucedió realmente es que hubo una expropiación forzada por parte del Estado, por ejemplo, y también de los terratenientes, de una capa de la población que es proletarizada posteriormente. Entonces yo creo que el foco fundamental está ahí. Entonces, intentar, por ejemplo, a partir de este capítulo, extraer unas conclusiones científicas claras de cómo se origina el capitalismo, me parece un poco arriesgado. No lo digo que nadie lo haya hecho, bueno, creo que sí lo han hecho, no digo que Joaquín en este caso lo haya hecho, pero creo que puede ser arriesgado. Es decir, parte de los factores que menciona Marx son ciertos seguramente, pero hay muchos otros factores que quizá no menciona, factores económicos, incluso demográficos, de la propia expropiación de los campesinos. Hay algunos que plantean tesis un poco más malthusianas, que hablan de que hay una generación de superpoblación en el campo y que eso, digamos que desemboca en la generación de una clase trabajadora bueno, sí, básicamente de obreros libres. Entonces hay una sucesión de tesis que creo que Marx no pretende realmente profundizar, sino que él lo que pretende resaltar básicamente es eso, es que esta expropiación tiene lugar de forma violenta, coercitiva, es una apropiación ilegal, entre comillas, de acuerdo con las leyes del capitalismo, y que solo así se generan esas condiciones que son, por una parte, la clase trabajadora libre y, por otra parte, el capital. Entonces, y sobre todo, como ha dicho Joaquín, fundamental que la acumulación originaria para Marx no es la acumulación de dinero solamente, aunque también, sino fundamentalmente la acumulación de las condiciones que hacen posible la relación capitalista, que es obreros de un lado, capitalistas de otro. Y yo simplemente señalar, ¿no?, que me parece muy interesante a nivel también dialéctico plantear cómo dentro de un sistema social concreto que es el feudalismo se van generando, y Marx las menciona, ¿no?, pero se van generando formas progresivamente que van entrando en contradicción con ese contenido, y cómo al final tiene lugar una especie de como mutación de contrarios, por así decirlo, ¿no?, y que, digamos, esa forma se transforma en el contenido y pasa a regir las relaciones sociales, ¿no? Es decir, cómo el feudalismo genera formas progresivamente que se alejan de lo que sería su naturaleza, formas progresivamente capitalistas, y cómo estas formas capitalistas, lo vamos a ir viendo también, ¿no?, van, digamos, consolidándose y van negando el propio contenido capitalista que las había incubado, ¿no? Y esto yo creo que a nivel dialéctico es importante. Creo que en la transición del capitalismo al socialismo también hay cosas similares, aunque considero que por esencia es diferente, pero cómo no, lo hemos visto, ¿no?, cómo se van generando, por ejemplo, esa socialización del trabajo, cómo se va generando también esa centralización del capital, etcétera, y cómo esto, digamos, va apuntando hacia formas que obviamente son formas cuyo contenido es el capitalismo, pero que apuntan a un horizonte superior, que sería el socialismo, ¿no? No quiero decir que la transición sea igual, yo creo que la transición del feudalismo al capitalismo es espontánea, y del capitalismo al socialismo considero que no, pero bueno, esto es otro debate. Simplemente mencionar eso, y ya estaría. ¿Alguien más? A ver, Joaquín. Yo quiero contestar. Vamos a ver. Podemos valorar el capítulo como queramos, pero yo creo que lo mejor es valorarlo a partir de lo que dice Marx. Y Marx dice, página 894, primera línea. El punto de partida del desarrollo es el sojuzgamiento del trabajador. El punto de partida del modo de producción capitalista, el punto de partida de la producción capitalista esporádica que todavía no ha llegado a la era capitalista lo dice claramente, es el sojuzgamiento del trabajador.
¿Y cuál es el proceso histórico a través del que se ha llegado al sojuzgamiento del trabajador? En unas sociedades donde el 80%, dice todavía, en el siglo XVIII, no, hay una cifra por ahí, el 75% de la población vive en las zonas rurales, es destruyendo las relaciones tradicionales de propiedad y de trabajo que existen donde vive la población y generándola y convirtiendo a esa población en una población sojuzgada. No mediante el esclavismo, no yendo a los campos y secuestrando a los obreros agrícolas y a los campesinos libres y convirtiéndolos en esclavos directamente, como se hizo en África, convirtiendo a los africanos en esclavos, sino convirtiéndoles en trabajadores libres. Si no hay una masa de fuerza de trabajo vinculada a unas condiciones de trabajo y de vida precapitalistas, susceptibles de convertirse en trabajadores sojuzgados, es decir, trabajadores asalariados, el desarrollo del capitalismo es mucho más lento. Y eso lo dice al principio del capítulo, pero es que al final de la sección 1 o 2, a ver, un momento, vuelve a insistir en que esto no es una cosa simplemente de que veamos cuánta sangre acompaña el nacimiento del capitalismo, sino que esta sangre necesaria es al final del apartado 2, página 917. Lo ha explicado todo y lo hace una síntesis. Luego, no son explicaciones, digamos, de coyuntura o de un relato que va haciendo, no, es una explicación teórica. La expoliación de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad comunal, es decir, bienes de la Iglesia, desamortización, tierras comunales y tierras del Estado, la transformación de todo eso en tierra capital, en propiedad privada, la transformación de la propiedad feudal y clánica en propiedad privada moderna, fueron otros tantos métodos idílicos, dice, con sorna, de la acumulación originaria. Que además de estos hay otros. Bueno, pero lo que está claro que para Marx, la expropiación de las tierras fiscales, de las tierras eclesiásticas, la ocupación de las tierras comunales y el reparto de las tierras fiscales bajo la forma de propiedad privada es el método de la acumulación originaria. Conquistaron el campo para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo al capital y crearon para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado enteramente libre. Hoy, bueno, en el campo estamos en otra situación, pero sería interesante analizar también, con este sentido, digamos, histórico y teórico, no solo dialéctico, histórico y teórico, bueno, que en última eso es dialéctico, los modernos procesos que están dando lugar en este capitalismo tardío, como lo queramos llamar, de expropiación, de desamortización de bienes comunales. Por ejemplo, en este país, y el desarrollo capitalista en España está y estará condicionado en las próximas décadas por lo que ha ocurrido hace unos 4 años con el sector financiero, donde la mitad del sector financiero era sector financiero comunal o sector financiero fiscal, es decir, controlado por las municipalidades, las provincias, y han sido privatizadas la mitad del sistema financiero. Eso es una transformación que habría que analizarla en una perspectiva similar a como Marx analiza, bueno, con un alcance, digamos, en este caso local, pero como Marx explica este asunto. O en términos generales en Europa, el proceso de expropiación de lo que ha ocurrido con la vivienda y está ocurriendo en toda Europa. Con este capítulo y el capítulo anterior. Las expulsiones masivas de población de sus viviendas en alquiler o en compra hipotecadas, pues forman parte de un proceso histórico
que tiene muchas similitudes con el proceso de expulsión de sus viviendas de la población agraria que cuenta Marx. Tanto es un capítulo que me parece muy importante, un elemento central para un debate clave de cómo se produjo la transición del feudalismo al capitalismo, y creo que, además, el capítulo engarza perfectamente con la ley general, porque lo que dice es que a medida que se va produciendo la acumulación, la gente está cada vez más jodida. Ley general. A medida que aumenta la acumulación, el pauperismo o la pobreza relativa, si lo queremos decir en términos más actuales, la pobreza relativa, no la absoluta, aumenta. Y en ocasiones aumenta la absoluta también. Y la concentración. A medida que aumenta la concentración y la acumulación del capital, aquí se inicia la acumulación del capital y la población pasa a vivir mucho peor de como vivía un siglo antes. Y después, en el siglo siguiente, pues viven todavía peor que en este siglo todavía, porque les quitan el impuesto de pobres. Es decir, la renta de garantía desaparece. No, es tremendo. No sé. Enrique igual, ¿no? ¿Enrique? ¿Andrés no está? Andrés sale. Sí, abajo. ¿Enrique? Eso. Aquí estoy. Venga. No me he ido. Habla. Di algo. Bueno, a mí me ha parecido importante el capítulo porque tiene que ver con toda una serie de discusiones en relación a dónde hubo feudalismo, dónde hubo rasgos de feudalismo, mas no en el sentido estricto. Esto es cómo pasaron los países de ser feudales medievales a capitalistas, y tiene que ver con el planteamiento político. Esto es, alguien pensó desde la izquierda, quizá de la izquierda entre comillas, que había que esperar que el capitalismo o el feudalismo se desarrollara en algunos países para llegar al momento del proletariado. Y esto no era más que pasando de ser feudal a ser capitalista, y de ahí pues ya las bases teóricas fundamentales del socialismo, ¿no? Esto es decir, me parece importante porque en el texto puede haber muchas preguntas en relación a ese momento. Sin embargo, hay un factor que menciona Marx en este capítulo y que le da fundamento a entender la acumulación originaria, que es que el régimen feudal entró en decadencia. Y entonces había que analizar, me parece aparte, cuáles fueron las expresiones de su decadencia, ¿no? Y la fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas. En un momento dado, el despojo de las grandes tierras para convertirlas en pastura, en tierras de ganado o de ovejas, obedecen a lo que era el mercado mundial de entonces, que era un mercado europeo, y que la lana que tenía, esos eran los móviles, la base económica de este cambio. Entonces, y es cómo se da en ese proceso del despojo de las tierras, porque el medio de producción fundamental era la tierra, la posesión de la misma y sus productos. Ahora, a mí me parece que hay que enfatizar, como dije, el hecho de que el modo de producción feudal había entrado en decadencia, y entonces, ¿qué pasó? Surgen las primeras formas del capital, la acumulación mediante el despojo, aclarando, como el mismo Marx dice, esto es el comienzo, estas son las bases fundamentales sobre las que se sustenta en el cambio hacia el capitalismo.
el mismo Marx creo que tiene ahí un párrafo, déjenme ver si lo encuentro, déjenme ver dónde estoy, un momentito. Ay, en la 922, donde Marx analiza y dice de manera concreta, dice, para el curso usual de las cosas es posible confiar el obrero a las leyes naturales de la producción. Esto es dependencia que en el mismo se encuentra con respecto al capital, dependencia surgida de las condiciones de producción misma y generada y perpetuada por esta. De esta manera, sucedían las cosas durante la génesis histórica de la producción capitalista. La burguesía naciente, ojo, un producto histórico de la decadencia del feudalismo es el surgimiento de la burguesía, del Estado para regular el salario, para comprimirlo dentro de los límites de la producción del plusvalor, para prolongar la jornada laboral. Y esto es lo esencial de la llamada acumulación regional. Es fundamentalmente histórico el capítulo de Marx, es muy educativo, muy ilustrativo. Había que preguntarse por qué, por un lado, los altuserianos dicen que lo primero que debe leerse cuando se lee el Capital es la acumulación originaria, porque tiene una connotación histórica muy clara. Ahora, un último comentario que tiene que ver con esto que yo decía al principio de qué tanto es feudalismo y qué tanto no es feudalismo. Miren, el gobierno burgués actual en México de AMLO y de la Sheinbaum actual tienen y ponderan de manera constante la imagen de Juárez. ¿Qué importancia tuvo entonces para la consolidación de esa burguesía mexicana? Y misma que está de alguna, no de alguna manera, que está en el poder en México. Esto es un régimen democrático burgués y que se caracteriza precisamente por proliferar héroes muchísimo mayores. Por eso repiten mucho los diputados eso de me hacen lo que el viento a Juárez. Pero ¿a qué voy? La reforma, la llamada reforma en la época de Juárez fue las leyes de manos muertas. Esto es, las manos que estaban, las tierras que estaban en manos del clero, que eran grandes extensiones y que les son quitadas. Pero hay otro fenómeno que es muy importante en México, que es el modo, el sistema de cultivo de las zonas indígenas, selváticas, ricas en tierra y ricas en bosques, que se llamó el sistema de roza, tumba y quema, que hizo que los reformistas juaristas de la época dijeran que eran tierras que no se cultivaban, que no se utilizaban, que no tenían ninguna ganancia, ningún producto, porque el gran móvil histórico de todo eso es la ganancia, el valor, dice Joaquín. ¿Qué hicieron? Miren, por ejemplo, los indígenas totonacas de la costa de Veracruz utilizaban ese sistema, el sistema de roza, tumba y quema, que es utilizar una parte de la tierra e ir lo que llaman la agricultura trashumante. Esto es hacer producir un tramo, pero irse a otro, de tal manera que cuando regresan al original, ya la tierra se ha restablecido, se ha enriquecido. Llega la reforma y les dicen a los campesinos indígenas, tú no utilizas esta tierra, porque eran tierras comunales, tierras que se utilizaban para leñar, para dejarlas que se restablecieran y volverlas a trabajar. Por eso me ha parecido importante el capítulo. Terminé.
Muy bien, Enrique. Yo creo que, bueno, es que México es casi un continente, ¿eh? Es súper grande. Hombre, que Benito Juárez se lo puede comparar muy bien con lo que pasó en España, con la diferencia que Juárez estuvo muchos años y los años que estuvo Juárez en España hubo bienio revolucionario, restauración, restauración, rey italiano, república, en fin, fue un caos. En ese sentido, México fue mucho más estable. Pero para mí, no sé qué pensará Enrique, el gran presidente capitalista mexicano es Lázaro Cárdenas, que es el que hizo, en mi opinión, la modernización del capitalismo mexicano en el siglo XX. Bueno, Pensando ya más en la industria y en los servicios que en la agricultura, en otro contexto distinto. muy bien. Bueno, primero tú y después Ander. Venga. Bueno, a mí me ha parecido una cuestión interesante que lo menciona Marx a pie de página en varios momentos de la parte que nos trata hoy, que es en relación a las Fuerzas Armadas y el Estado, ¿no? Como, bueno, el Estado, en este caso, Marx habla de los reyes, ¿no? En Inglaterra y en Prusia. Las notas son la 193 bis, que es una nota sobre algo que habla Bacon, y luego la nota 220. Y aquí habla más de cómo son necesarias pues, unas masas que no sean, que sean dóciles, ¿no? Pero que no sean mendigas, que tengan cierto desahogo o capacidad de vivir con unas condiciones, ¿no? Medio dignas, pero también que acoten las horas, ¿no? Y como, bueno, pues algo que tiene mucha actualidad, ¿no? Y bueno, me ha parecido interesante, ¿no? Ese perfil, pues que bueno, no ha cambiado, o sea, bueno, ha podido cambiar, pero como en este caso, pues el Estado necesita, ¿no? De una armada, bueno, de hecho lo dice, ¿no? Para formar una buena infantería se necesita gente que no esté educada de manera servil, con la indigencia, sino libertad y con cierto desahogo. Entonces, pues estas masas se les proporciona o se les asegura pues ciertas tierras, cierta posibilidad de mantenerse en buenas condiciones. Me ha parecido interesante. La cuestión militar es curiosa y es recurrente en el capítulo y entiendo que lo que decía Joaquín, que también es un punto importante de ese desarrollo de la lucha entre el reino, entre el monarca y la noblecía. Y los feudales, los señores feudales. Sí, la noblecía feudal, de cómo se transforman los ejércitos esos de los clásicos de la Edad Media, los cuales el rey llamaba a sus banderizos y estos llamaban a su vez a sus mesnados para formar esas huestes de soldados. Se transforma aquello en pues, lo que ya conocemos más en la forma de los tercios, en la forma de los mercenarios suizos, de los lasquenetes, de este tipo de ejércitos de índole más profesional, de índole más permanente, de índole centralizada y más masiva, que dominaron los campos de batalla del siglo XV, XVI y XVII. Y después ya, eso ya sí que, como dice bien Bacon, las condiciones para la existencia de ese tipo de ejércitos se van degradando cada vez más y Napoleón descubre la guerra moderna con el reclutamiento masivo del proletariado al ejército. Y para desgracia de este. Pues sí. La guerra va siguiendo a los pobres desgraciados. Bueno, Ander. Ander. A ver. Venga. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Vale, a ver. Espera. Vale. Bueno, no sé por qué no me da la cámara, pero bueno, da igual. O sea, yo sin más por comentar, pues es un par de cosas que se han comentado. La primera, así muy breve,
que es que, por ejemplo, o sea, eso que ha comentado Joaquín, o sea, quiero decirte, eso es una cosa que ha calado bastante, diría, dentro del imaginario colectivo, ya ni siquiera marxista, pero como pseudo izquierdista, de lo que se ha, digamos, terminologizado como acumulación por desposesión, que es decir, que es una acumulación que ya no es originaria porque no se realiza en el origen, pero que desde luego, pues, o sea, funciona de la misma manera. O sea, y todo eso, o sea, en ese sentido, o sea, sí que creo que es una cosa, vamos a decirlo, que se tiene, que aunque hoy en día sí que se tiene bastante en cuenta, porque, bueno, por suerte o por desgracia, o sea, diría que es una cosa que sí que ha calado bastante. Y luego lo segundo también, un poco en relación a lo que estabais hablando, y lo primero que preguntaba Pello, o sea, quiero decir, o sea, evidentemente, o sea, la pregunta, digamos, aquí para mí que me parece compleja es el hecho de genéticamente qué permite para que aparezca el capital, para que una vez, digamos, el capital se desarrolle, digamos, en cuanto a germen o en estos más pequeños, ya le permite empezar, empezar a operar. Y eso para mí es hasta cierto punto lo que es la incógnita, aunque bueno, también no sé yo, o sea, sí que concuerdo con Joaquín en contra de lo que decía Adrián, de que bueno, que a mí este capítulo sí me parece que proporciona algunos elementos, en los Gurundreises también proporciona otros elementos diferentes a estos que a mí también me parecen interesantes, porque incluso habla eso de formas económicas capitalistas, que hay un capítulo que es muy famoso y demás, pero o sea, hay que decirte, una vez ya la burguesía, digamos, se desarrolla o se ha desarrollado, aunque sea mínimamente o residualmente, o sea, luego ya, o sea, el procedimiento de por qué llega, digamos, o por qué derroca del poder político, o sea, quiero decirte, es más fácil que el mecanismo de un chupete, que es lo que ha pasado en todas las historias de todas las clases sociales, quitando algún caso muy puntual como... Bueno, no voy a entrar en los casos puntuales, pero bueno, que es que el hecho de que hay una revolución y en esa revolución, digamos, aunque muchas veces se intente anteponer vamos a llamarlo, pues, las cuestiones incluso religiosas, políticas, incluso de, vamos a decirlo, de descendencia del rey, etcétera, etcétera. O sea, en las tres revoluciones que hay en ese sentido, que en sus formas específicas, o sea, responden a lo mismo. O sea, la Revolución Francesa responde a lo mismo y en ese sentido también es muy curioso que la Revolución Francesa en esos términos opera de una manera o históricamente opera de una manera bastante similar al caso de lo que ocurre cuando ocurre la Revolución de Octubre, que es que hace la revolución, todos los países de repente dicen, hostia, este nuevo sistema social que se está implantando aquí en el poder político no nos gusta mucho y básicamente todos los países le declaran la guerra, por lo cual se ven forzados a decir, bueno, lo que ha dicho Pello, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a levantar en masas a toda la población, básicamente, y pues, gracias a eso, pues bueno, pues le supero el número porque le quintuplico el número, básicamente. Que de hecho, que encima es una cosa que hoy en día yo diría que se ha visto y se ve bastante, se ve en Palestina hoy en día, se vio en la guerra de Vietnam en su día, o sea que es una cosa, eso bastante recurrente. Pero por ejemplo, se quiere decir, en Inglaterra a mí me parece que lo que es, digamos, la revolución que se suele llamar la gloriosa y demás, también responde un poco a lo mismo. Ahí hay una burguesía, digamos, que ya está, en cuanto a germen, ya está formada, el Estado, digamos, entra por un factor o por otro. Bueno, justo en el caso de la Revolución Gloriosa no sería tan parecido al de España en ese sentido, porque no es que entre en bancarrota o que tenga una deuda enorme, sino que el rey, que no me equivoco, creo que es Carlos, el rey que está en ese momento, quiere hacer una reforma básicamente para que todos los impuestos los tenga que aprobar él y demás. Y bueno, que eso luego se pinta por un tema de guerras y demás. O sea, lo que ocurre ahí básicamente es que está por un lado pues la anterior clase social, que es la que pierde la guerra, y la nueva clase social, que es la burguesía, que es la que lleva a cabo la Revolución Gloriosa. Y en España pasa lo mismo. O sea, quiero decir, la Revolución Gloriosa, el paralelismo que se puede tomar en España, que sea casi 200 años más tarde, o sea, son las guerras carlistas. O sea, quiero decirte, aunque hay en teoría sea, pues, en forma sea, pues eso, una cuestión de quién es el rey legítimo, o sea, y en realidad... Bueno, para empezar, pues en esas guerras en parte se dan porque se da una deslegitimación, porque ahí sí en el caso del Estado español tiene una deuda
enorme, tiene un pufo económico enorme y se necesita hacer esa amortización para cubrir ese pufo enorme. Por ejemplo, la segunda desamortización, que es pues una de las razones así más importantes también de la guerra carlista, es para financiar un ferrocarril. Entonces, en ese sentido, ahí se ve claramente cómo, o sea, digamos, mediante pues eso, el poder, vamos a decirlo, pues bueno, no sé cómo decirlo, político inmediato, o sea, se realiza mediante eso, se realiza porque haces una revolución o haces una guerra y acabas derrotando, imponiendo todos los términos a tu enemigo, que en este caso no es solo un enemigo, sino es pues eso, una anterior clase social. Que eso, por ejemplo, también en el caso de España es muy curioso porque también en el caso de España, en Andalucía, ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en Inglaterra con lo que dice Marx de las ovejas. En Andalucía, cuando se empieza de repente a parcelar todo el territorio, se empiezan a quitar los mayorazgos, los ¿cómo se llaman? Los regímenes señoriales y demás, se deforesta toda Andalucía y se empiezan a plantar olivares y uvas, creo que son. O sea, uvas, no me acuerdo si hay otra cosa, pero sí creo que es eso. Entonces, que ocurre, que en ese sentido los procesos que ocurren a mí que me parece que son curiosos porque son bastante, pues eso, o sea, en ese sentido similares, vamos a decirlo. Hostia, si no me ha pillado la cámara. No, ya está, no tenía nada más que decir. Bueno, muy bien. Te has perdido la merienda, ¿eh? Ya, y la presentación también me he perdido, porque he llegado 40 minutos tarde. Bueno, tú querías, ¿no? Bueno, Sí, a ver. Lo último que ha dicho, a ver en qué periodo era. Porque, claro, es que aquí estamos hablando del siglo XV, XVI y XVII, que tampoco es casualidad que esto se ve en Inglaterra, porque era una monarquía centralizada. Quiero decir que o sea, en España siempre ha habido unas particularidades pues, que funcionaban como locales que también han dificultado pues, precisamente esa homogeneización. Uh-huh. Los fueros. Sí, los fueros. Dadme mi fuero. Y nada, también comentar que me parece interesante una nota que, es que estoy con la tos y no quería hablar porque tengo una tos buenísima. La nota al pie 192, donde menciona lo de Japón, pues, o sea, precisamente haciendo referencia al prejuicio burgués que tenemos a la hora de entender la Edad Media, que creo que es algo que arrastramos hoy y me parece que hay que habría que leer más a los liberalistas también para entender cuál es el origen del capitalismo y qué tan, o sea, no sé, para entender también cómo era el trabajo y lo que supone la objetivización de este. Luego, en relación a la cuestión de la... es que voy a tomar... Perdona. Sé que es súper desagradable escuchar a alguien, no sé, porque es como esto... No te preocupes. Voy a intentar no morirme. A ver. Lo que no sé es si Enrique también creo que ha pedido la palabra. Vale, lo último. También en relación a lo de la infantería, también me llama la atención la nota y Sí. Con lo que comentaba Pello de que cambia, creo que precisamente también es, o sea, que tiene que ver con lo que, o sea, con lo que implica pues primero, en primera instancia, la desaparición de las tierras comunales, el desarraigo, que en un momento creo que se menciona la palabra desarraigo, o sea, la libertad significa desarraigo. Y quiero decir que esa descripción que nos hace lo que debería ser una persona ideal o más apropiada para formar parte de la infantería, también, o sea, el capitalismo lo hace desaparecer, porque se vuelve trabajadores explotados por el capitalismo, y eso no tiene, o sea, sí, pero yo estoy y que antes he pensado que en realidad hoy día, o sea, también hasta hoy día ha ido cambiando también el perfil de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también hay que tener
o sea, entenderlo cómo se da en diferentes partes, ¿no? del mundo, yo creo. Y yo creo que si hablamos de aquí, se ve claramente el perfil de, ¿no? que tiene más relación, yo creo, con lo que aquí expone más que con la clase trabajadora más, que vive en la miseria, pues puedes decirlo. O sea, el perfil de estos trabajadores, yo creo que se tiene que diferenciar, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero sí que es otro tipo de perfil, ¿no? O sea, yo creo que hay que entenderlo, depende en qué momento estemos hablando históricamente, como... ¿no? Yo lo que iba era que más allá del deseo de hacer nación a todo el pueblo francés y llevarlos a todos al frente y duplicar la cantidad de hombres que tiene el enemigo, aparte de eso, creo que también hay pues, esa realidad de que, pues, que ha habido una popularización de otro tipo de lo que antes de esa infantería, pues vamos a decir más, pues igual de más, es que no voy a decir calidad, pero que bueno, que es como, o sea, ya casi iba a las armas a las mujeres, ¿por qué no me queda más? O sea, no voy a decir eso porque bueno, no voy a decir, pero yo lo he dicho. Pero bueno. Pero es la realidad actual vigente que podemos ver en la guerra, en el arquetipo de guerra moderna entre países desarrollados, que es Ucrania. En Ucrania se ha replicado exactamente el mismo modelo de arrojar a toda tu población, primero a los hombres más adultos, luego ahora ya a los hombres jóvenes y a las mujeres en puestos auxiliares, a la guerra masivamente. Es el modo de hacer la guerra del capitalismo. Bueno, Enrique ha pedido la palabra, si es que es la última, y cerramos. Enrique. Sí, ya no hay tiempo. No, tienes 3 minutos, venga. Coincido con lo que dice Joaquín, solo que la diferencia está en que es un siglo. Con Juárez estamos hablando del 19 y con Cárdenas es ya del siglo XX, ¿no? Pero aún así había que analizar cómo se dio desde entonces hasta Cárdenas y actualmente la tenencia de la tierra, ¿no? Recordemos que la revolución de 1910 pues la ganan los terratenientes norteños con la derrota de Villa y Zapata, con su asesinato y su eliminación. Y es otra forma de resistir al capitalismo, la de Lázaro, por la coyuntura histórica. Sin embargo, el proyecto de Juárez es un proyecto pro-yanqui. Juárez tenía a sus hijos y a su mujer en Estados Unidos, educados creo que en Nueva Orleans, ¿no? Entonces era su visión progresiva, tal vez, era esa de hay que desarrollar el capitalismo, pero bueno, dejémoslo. Y con Cárdenas, pues lo que había que analizar, otro fenómeno que no da tiempo ahora, que es el corporativismo, ¿no? El papel del estalinismo en su acuerdo con Cárdenas, con el estalinista de Lombardo Toledano, que es terrible lo que pasa con la CTM entonces. Es otro chisme, eso. Ya. Bueno, pues hemos terminado por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Quién expone? Andrés. Andrés, si no me equivoco, ¿no? Andrés. Yo sé que por Iñaco y luego no podía. Eso ya sería dentro de 2 semanas. Pero Andrés, sí, Andrés. Bueno, Andrés, la próxima semana. Continuamos. Bueno, adiós. Hasta luego. Agur. Yo creo que es importante para... Oh, mierda. Tú.